Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta transmisión que realiza el Canal del Congreso desde las instalaciones del Senado de la República. Estaremos presentando a lo largo de este día las diversas mesas relacionadas con el foro que tiene software libre, las reflexiones y oportunidades, que contará en esta primera mesa con uno de sus expositores más destacados y que por supuesto es un tema que esperamos sea de su total interés. Nuevamente le agradecemos el favor de su atención. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta sede del Senado de la República, que son instalaciones que seguramente seguirán funcionando hasta donde sé. Este auditorio, el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, para mí es un gusto recibirlos a todos ustedes y también recibir a nuestros invitados que el día de hoy iniciaremos una reflexión, un foro sobre el software libre, que es en el marco de la creatividad una de las áreas que finalmente se desarrolla en una vía paralela al software tradicional, pero que finalmente tiene y seguramente tendrá una gran perspectiva en el futuro. Yo quisiera agradecer de manera muy grande la presencia de Richard Stallman, quien es la segunda ocasión que visita el Senado de la República. Todos conocen a Richard Stallman, quien es una figura central en el movimiento del software libre, y sus aportaciones son aportaciones realmente importantes, pero sobre todo las ideas que él nos dejó en la primera ocasión que visitó el Senado han servido también como base de discusiones que tienen que ver con un concepto nuevo de cómo abordar la creatividad. Nosotros en el Senado de la República, sobre todo en la Comisión de Ciencia y Tecnología, hemos estado abordando mucho el tema de la libertad, de la creatividad, e incluso, lo comentamos en aquel momento, en la primera visita de Richard Stallman, el concepto de propiedad intelectual, que realmente no existe, lo recuerdas, lo debatimos, y cómo el concepto de propiedad intelectual cambiará de acuerdo a los nuevos parámetros que ahora se están manejando en el mundo, y cómo este cambio en el concepto de la creatividad y de lo que se genera también ha traído reacciones importantes de parte de quienes tienen el poder. En los últimos 15 días, el grupo el G8, encabezado por el presidente de Francia, planteó, por ejemplo, que debería haber un Internet. Él hablaba de un Internet más moral, y habló de moralidad y habló de modernización, civilizado, de moral y civilizado. Y en esa idea de la construcción de un Internet más moral y civilizado partía de dos ideas centrales. Una, de la protección, decía él, de la privacidad de las personas, y dos, de la protección del derecho de la propiedad intelectual. Entonces, el debate
es un debate abierto en el mundo, pero que es un debate que a nivel internacional ha generado bastante preocupación sobre todo entre los mandatarios de los grandes países, porque ven que el Internet, ese moral y civilizado que están buscando, es muy contrapuesto a la libertad que finalmente en la cual se ha desarrollado el Internet y la red a nivel mundial. Entonces son ideas que están surgiendo en el debate actual y que a nosotros nos parece muy importante darle un seguimiento puntual, no solamente en el Senado, sino en México, porque de esas discusiones también se derivarán la toma de decisiones que los parlamentarios en México, y bueno, en el caso del gobierno, pues ellos son los que toman las decisiones en su ámbito, pero en el caso de los parlamentarios, estar siempre muy pendientes de ese tema, porque evidentemente tenemos que preservar la libertad alcanzada en la red y en la creatividad de la gente. Quiero también saludar la presencia de Alan Lazalde, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. ¿Estoy bien? Muchas gracias, Alan. También a León Felipe Sánchez Zambia. León Felipe es un abogado muy conocido en el ámbito de la red y en el ámbito de la propiedad intelectual y de los temas que tienen que ver con red de Internet. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y es un compañero que siempre ha aportado a estos seminarios y a los temas del debate de Internet. Y a Sergio Carrera Riva Palacio, director ejecutivo de Infotet, que nos acompaña aquí también, y agradecerle pues su presencia en este foro, y también a Odín Mújica de Mozilla México, que también estaba muy activo aquí en el inicio de este evento. Entonces, pues yo no quisiera hablar mucho, yo más bien quiero escuchar a Richard y a todos nuestros compañeros para iniciar la reflexión y para iniciar si no el debate, sí en mucho las reflexiones que podamos tener sobre el software libre. Entonces, sin más preámbulo, le daría la palabra a Richard, quien nos ofrecerá pues una plática sobre el tema. Muchas gracias. Quiero aclarar lo que dije acerca del término propiedad intelectual. Es un término, pero no tiene significado. Es un término de confusión. Hay varias leyes que a las cuales otros se refieren por ese término, pero yo rehúso usar ese término para referirme a las mismas leyes, como por ejemplo hay la ley de derecho de autor. Esta ley existe, es un asunto real y es muy importante plantear los asuntos públicos de esa ley, pero no con el término propiedad intelectual, porque ese término confunde esta ley con otras leyes, como por ejemplo la ley de patentes, como la ley de marcas. No tienen nada que ver con el derecho de autor. Son asuntos completamente separados y mezclarlos es confundir todo, es no comprender nada. Entonces, para hablar claramente de cualquier ley que realmente exista o que se proponga, hace falta distinguirla de otros asuntos. Porque la OMPI, una organización que ha adoptado en su nombre ese término de confusión, aplica ese término a muchas leyes totalmente diferentes. Por eso podemos pensar más claramente
evitando totalmente el uso de ese término. Nunca uso ese término. Menciono el término, es decir, entre comillas, pero solo entre comillas. Nunca lo uso como si tuviera significado. Bueno, quiero introducir el asunto del software libre. El software libre es el software que respeta tu libertad y la solidaridad social de tu comunidad. Entonces es el software ético, distribuido de manera ética. La otra posibilidad es el software privativo. Privativo porque priva a sus usuarios de su libertad. Impone a sus usuarios un sistema social injusto, de poder injusto del dueño del programa sobre los usuarios. En términos sociales, el programa privativo es un yugo, es una trampa. Si tiene funcionalidades atractivas, son el cebo de la trampa. Son para atraer a gente a abandonar su libertad haciéndose usuarios de este programa. Entonces, no se debe. El software privativo no debería existir. Su existencia, su uso, es un problema social. Debemos buscar a eliminar este problema. Entonces, debemos hacer lo posible para que el software sea libre, para que sus usuarios sean libres. Un programa privativo genera un sistema de colonización digital, porque mantiene a sus usuarios divididos e impotentes. Divididos porque se les prohíbe redistribuir copias del programa, e impotentes porque no tienen el código fuente del programa, por lo tanto no pueden cambiarlo, y tampoco pueden investigar independientemente lo que realmente les hace. Y los programas privativos, los más comúnmente usados, suelen tener funcionalidades malévolas. No solo privan de la libertad, sino que imponen también maldades al usuario. Tienen funcionalidades de vigilar al usuario, de restringir al usuario en lo que hace con los datos en su propia computadora. Y también suelen tener puertas traseras. Un ejemplo, un paquete privativo que contiene todos los tres tipos, que quizás conozcas de nombre, se llama Microsoft Windows. Se ha demostrado la presencia de las funcionalidades de todos los tres tipos. Se conocen. Incluso una puerta trasera universal, con la cual Microsoft tiene el poder de imponer cambios en los programas en la máquina. Microsoft puede imponer cualquier cambio, cualquier funcionalidad malévola que no esté en Windows hoy, podría ser impuesta mañana. Por lo tanto, digo malware universal. Es malware como un virus es malware, por la misma razón, porque hace cosas malévolas al usuario de la máquina. Si aplicamos el mismo criterio para los virus y para los sistemas operativos, Windows también es malware. Y también el Macintosh, también el iPhone, que hoy en día se llama el Spy Phone, porque han descubierto funcionalidades de vigilancia. Y el Spy Phone tiene esposas digitales muy apretadas, porque Apple ha tomado